segundo. Se cortó la luz en un segundo, menos mal que un segundo. Ayer estuve desde no sé qué hora, desde el mediodía hasta las 5 y pico de la tarde sin luz. Como mínimo hasta las 6. Y digo, bueno, a ver si hoy también pasa lo mismo. Bueno, por suerte no pasó. Entonces creo que estamos con todo en orden. Vamos a abrir el chat. Ahí está. Se ve que la máquina automáticamente pasó al primero de la lista. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una persona que está descendiendo una cuesta. Entonces, en el primer segundo recorre 4 pies. En el segundo segundo recorre 5 más que en el 5 pies más que en el primer segundo. O sea que en el segundo segundo recorre lo que había recorrido, recorre 9. En el tercer segundo recorre 5 pies más que lo que había recorrido antes. Lo que había recorrido antes es 2, digamos el espacio 2 más 5. Entonces fíjense que se va transformando esto en una sucesión aritmética, ¿no es cierto? Porque siempre, si hacemos la diferencia entre E2 menos E1, nos da 5. Si hacemos la diferencia E3 menos E2, también nos da 5. Bueno, ¿cómo sigue el enunciado? Dice, si el deportista llega a la parte inferior del cerro en 11 segundos, encuentre la distancia total recorrida. Entonces el muchacho va a llegar acá después de 11 segundos. ¿Está bien? ¿Está bien? Es después de 11 segundos. Es decir, que vamos a llegar acá en E11. ¿Está bien? Porque estoy subindicando. A ver, ¿por qué digo E11? Porque estoy subindicando con los segundos, que es mi medida, la cantidad de pies que recorrió. En el primer segundo recorrió 4. En el segundo segundo recorrió 9. En el tercer segundo, bueno, recorrió esto, ¿no? Serían 10, 14. ¿Bien? En el cuarto segundo, ¿qué va a recorrer va a recorrer 14 más 5, que si quieren es 4 más 2 por 5 más 5 más. ¿Bien? Para visualizar que es una progresión aritmética, por eso lo escribo así, que es 4 más 3 por 5. Entonces, en el 11º segundo, esta persona ha recorrido 4 más, ¿y cómo es la milonga acá? Si acá dice 2, acá estoy multiplicando al 5 por 1. Si acá dice 3, estoy multiplicando al 5 por 2. Si acá dice 4, estoy multiplicando al 5 por 3. Si acá dice 11, estoy multiplicando al 5 por 1 menos que su índice. Entonces, va a ser 10 por 5. ¿Está bien? Entonces, el espacio que recorre, venía bastante acelerado este individuo, el espacio que recorre es esto. Es decir, que 4 más 50 recorrió 54. Y ahí llegó al suelo, acá seguirá la ruta así. Entonces, como es una aritmética, tengo que calcular, porque me dice, ¿cuál es la distancia? La distancia es en pies. Entonces, yo voy a sumar el espacio 1, el espacio 2, 3, 4, hasta el 11. O sea que va a ser la suma, pongámosle cualquier índice, J igual 1 a 11 de los C espacios J. ¿Y esto qué es? Y bueno, es 11 por E1 más E11
dividido 2. Y ese es el espacio que recorrió. Es la suma de todos los pedacitos, ¿no? De todos los espacios que fue recorriendo por segundo. Eso va a ser simplemente reemplazar. Entonces el espacio recorrido es esa suma es de J igual 1 a 11 de los EJ, resulta que es 11 por, ¿quién es E1? E1 vale 4. ¿Quién es E11? E11 vale 54. Todo dividido 2. O sea que esto es 11 por 58 dividido 2. Bueno, hay que hacer 58 dividido 2 y multiplicar por 11, ¿no? 58 es divisible por 2. Sería 25 más 4, 29. 29 por 11. Eso es lo que hice. Profe, ¿le hago una consulta? Claro. Ahí en el término 4, no entendí si es 14 más 5 o quedó, hay un 1 ahí antes del 4. Acá no, ¿Por qué? solo esto entre paréntesis. No, el de abajo, el de abajo. Ah, Eh, sí, acá es 14 más 5, y después les expliqué por qué, cómo era que estábamos generando. Porque es lo que recorrió antes, es 14, más 5 más. está bien, ahora sí. Es lo que recorre antes más 5. Pero después, este 14, a propósito, para que vean cuál es la formación, 14 es esto. ¿Bien? Claro. Eso es 14, más 5. Entonces, ¿qué estoy obteniendo? Que es 4 más 3 por 5. El anterior era 4 por 2 por 5. El anterior era 4 más 1 por 5. Y este es 4, ¿no? Bueno, entonces, así esto me da la pauta de que en el 11º segundo, el espacio que va a recorrer ahí es 4 más 1 menos que lo que está acá como índice por 5. Es decir, que es un 10 entonces lo que tengo que poner ahí. ¿Está claro? Joya, profe, gracias. Sí, me había perdido ahí ese 14. Bien. Gracias. Bueno, entonces esta cuentita por, qué sé yo, es 29, ¿no es cierto? Y 29. O sea que es 9, 11, 319. Si no, yo no me equivoco en la cuenta, 319, y es que recorrió en esa bajada, en 11 segundos. Bien. ¿Qué otra inquietud? ¿Hay algo más de esto? De los siguientes me quedaron 2 o 3 sin resolver, pero ni siquiera Bueno. los leí nada. Decime alguno, a ver. Que seguramente que a muchos de los que estamos hoy les puede haber quedado sin resolver. Te leo el que sigue, que es así tipo a entender. Bien, Dice, si el 1 de octubre ahorró 10 centavos, se fundió. Esperemos que sea 10 centavos de Bitcoin. Si no, bien. El 1 de octubre ahorró 10 centavos. el 2 de octubre ahorró 20, el 3 ahorró 30, ¿El qué? el 3 ahorró 30. ¿El 3 de octubre? Sí, no, el 2 era el segundo. Ah, Y así sucesivamente. Pregunta, ¿cuánto dinero ahorraré el 31 de octubre?
Y después también pregunta cuánto ahorrará en todo el mes. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá, si nosotros pensamos en un día, supongamos que esto lo llamo día 1, 1 de octubre, día 1. 2 de octubre, día 2. 3 de octubre, día 3. El 31 de octubre va a ser día 31, ¿no? ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, ahora nos preocupamos de lo que ahorró en el día 1. En realidad, de subir es lo que ahorró en el día I. Entonces, D1, que es lo que ahorró el 1 de octubre, fueron 10 centavos. El 2 de octubre, que es el día 2, ahorró 20 centavos. Acá ahorró 30 centavos. Bueno, fíjense que él siempre ahorra la misma cantidad. ¿En qué sentido? Si hacemos D2 menos D1, nos da 10. Si hacemos D3 menos D2, nos da 10. ¿Está bien? Si hacemos, ¿qué pasaría el D4? Y el D4, esta persona ahorraría 40. Porque siempre ahorra 10 más que el anterior. ¿Está bien? Entonces, si pensamos así, de esa manera, fíjense que D2 lo puedo escribir como D1 más 10. D3 lo puedo escribir como D2 más 10. ¿Y qué es lo mismo? ¿Qué es D2? Y D2 es D1 más 10 más 10 más. Es decir, que al final D3, en función de D1, me queda D1 más 2 por 10. Entonces, D4, la persona va a ahorrar 40, va a ser, ¿cómo puedo pensar ese 40? Y bueno, es D3 más 10, pero como D3 es esta expresión, D1 más 2 por 10, esto es D3, más un 10 más. Es decir, que D4, acá es va a quedar D1 más 3 veces 10. Es decir, que se dan cuenta que esta es una clásica progresión aritmética. Es lo que ahorró el primer día más uno menos que el índice acá por la diferencia. Porque la diferencia entre cada de lo que ahorra un día al otro es 10. Entonces tenemos una diferencia de 10 centavos por día. Entonces, ¿cuánto va a ahorrar en el día de 31? De 31 va a ahorrar lo que ahorró el primer día más 31 menos 1 por la diferencia. Esa es la fórmula que viene a cuento en este caso. Entonces es de 1 más 30 por la diferencia, que es 10. Y de 1 era 10. Entonces de 31 es 30 por 10 es 300. Y si hago esta suma me da 310. Entonces, el día 31 él va a ahorrar 310 centavos. ¿Está bien? Ahora, si me preguntan, ¿cuánto ahorró durante todo el mes? Lo que tengo que hacer es sumar todos los ahorros diarios.
Entonces la suma va a ser, tengo que sumar a todos, ¿no? Desde 1 hasta 31 de los de sub i. Y acá aplico nuevamente la fórmula de esta progresión aritmética que tenemos acá, aplicada a esta situación. Entonces, la cantidad de días son 31. El D1 es 10. Más el D31 es 310. Sobre 2. ¿Está bien? O sea que, si hacen un poco la cuenta, la suma desde acá puse i, ¿no? Disculpen. Acá. La suma desde k igual 1 hasta 31 del ahorro diario, que son 31 días en el mes de octubre, resulta que es 31 por 320 dividido 2. 320 dividido 2 es 160. Es 31 por 160. Y hay que hacer esa cuenta. Se queda 160, 3 por 0, 0, 3 por 6, 18, 3 por 1, 3 y 1, 4. Bien, sumo 0, 6, 9, 4. Es decir, que he ahorrado 4.960 centavos. No son pesos, sino que son centavos, ¿no? Sería bueno, qué sé yo, que sea centavos de Bitcoin o de dólares al menos. ¿Está bien? Bien. Porque ¿cuántos pesos son? Fíjense que centavos sería 49 pesos. Un cuarto de café. Bien. Exactamente. Por eso, sería mejor que no sean pesos, ¿no? Bien. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Bueno. Entonces, ¿se dan cuenta cómo tienen que plantear los problemitas? Lo más complicado a veces nos resulta, obviamente, plantear el problema. En general, uno tiene que leer y releer el enunciado hasta que le capta la situación. Bien. Y después, avivarse de cómo puede simbolizar, que no es lo más fácil, simbolizar matemáticamente las expresiones que nos dan de manera en un problema, ¿no? Ese es traducir al lenguaje matemático es lo que en general nos trae problemas. Bueno, otro, que no sé si me lo van a preguntar, pero, por ejemplo, algo que ha ocurrido yo les cuento la experiencia que tenemos de lo que pasa a veces en los parcialitos o en los parciales. A ver, fíjense si hay ahí en la guía un ejercicio que le dan la suma de una progresión y les pide que encuentren algo de esa suma. No les dan por ejemplo, les dan la suma
y les piden que encuentren algún término de la sucesión. Y ustedes confunden eso con que les dieron el último término. Es habitual. Es error. Si es geométrica, no practicamos ninguna de geométrica, la suma de una progresión geométrica, supongamos que, para que no me la confundan con la de arriba, B1, B2, Bn es geométrica. Entonces, ¿qué quería decir que fuera geométrica? Quería decir que B2 dividido B1 me diera lo mismo que B3 dividido B2, siempre diera lo mismo que Bn dividido Bn menos 1. Y este cociente de un término menos el anterior es lo que se llama razón. Y entonces la suma de una progresión geométrica desde K igual 1 a n de los B sub K va a ser el B1 por 1 menos la razón a la n sobre 1 menos R. Por supuesto que si la razón fuera 1, todos los términos serían iguales. O sea que es una imposición que uno pone acá para que el denominador no pueda ser 1, pero en general nunca vamos a trabajar en algo llamarlo progresión geométrica cuando todos los términos son iguales, porque encontrar la suma de n cosas iguales es n por ese número. O sea que no se preocupen, en general no van a ser iguales. Bueno, entonces, a ver, ¿alguno de geométrica? ¿No tienen duda de ninguno de geométrica? ¿No hicieron ninguno de geométrica todavía? ¿No se propusieron hacer alguno de geométrica? No llegaron a ninguno. Bien, sí, en general están un poquito atrasados, eso es lo que nos está preocupando, ¿no? Entonces, supongamos que me dicen un enunciado que diga lo siguiente. Sigamos con aritmética en todo caso. Me dicen la suma, lo estoy inventando, o sea que no sé qué números nos van a resultar. La suma de los primeros 20 términos de una progresión aritmética es 2584. Allá a 1. ¿Sí? A ver, voy a poder hacer a 1. Déjenmelo pensar, ¿no? Si menos 1 podré. No, lo voy a poder hallar a 1, sabiendo que me faltaría un dato, sabiendo que la diferencia de esa progresión, la diferencia de es 3. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que si sumamos desde K igual 1 a 20 los A sub K, esto nos da
2.584. Eso es el dato. Es error común, por eso lo estoy haciendo, porque se han tomado parciales con ejercicios de este tipo, o geométrica, o aritmética. Yo acá puse aritmética porque todavía ustedes no han trabajado con geométricas, parece, los que están hoy presentes. Entonces, puse y ustedes saben qué hacen, no sé, leen mal el enunciado, evidentemente, e interpretan que esto es A20, y no, esto es la suma de los 20 primeros términos, ¿no? Es decir, que este número no es otra cosa que 20 por A1 más AN, que en este caso sería A20, dividido 2. Eso es lo que saben. No conocen A1 ni conocen A20. Ahora, ¿pero qué les dan? Les dan la diferencia. Entonces, ¿qué significa que nos den la diferencia? Y lo que me están diciendo cuando me dan la diferencia, me están permitiendo saber que A20 es A1 más 19 por la diferencia. Y la diferencia me dicen que vale 3, o sea que esto es A1 más 19 por 3. ¿Por qué acá pongo 19? Porque se acuerdan que si ustedes están buscando un término genérico de la aritmética, es A1 más n-1 por d. O sea que si yo quiero A20, acá va a quedar un 19. Entonces he escrito A20 usando el A1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos esto y sabemos que la suma de todos los términos, desde A1 hasta 20, 2584, es 20 por A1 más A20 sobre 2. Y ahora voy a reemplazar. En lugar de A20, y por problemas de espacio borro, totalmente antipedagógico, esto es A1 más 19 por la diferencia. ¿Esto quién es? A20. Entonces, les ha quedado una expresión que lo único que ustedes no conocen es A1. Y cuando encuentren A1 ya tienen todo, ¿no? Porque si tienen A1 y tienen la diferencia, eso les va a permitir encontrar cualquier término de la sucesión. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la cuenta. Esto es tener un 10. ¿Está bien? 20 dividido 2, 10. O sea que me queda 2584 es igual a 10 que multiplica. ¿Cuántos A1 tengo? 2 A1 más 19 por 3. ¿Cuánto es 19 por 3? 3 por 9, 27. 3 por 3, 3 por 1, 3 y 2, 5, 57. ¿Bien? Estoy buscando A1. Entonces, cuidado cómo despejan, ¿no? Entonces, este 10 lo voy a pasar dividiendo. Y después voy a restar el 57 y luego al final divido por 2. Como no voy a trabajar con geométrico, voy a borrar acá, porque nadie me preguntó de geométrica. Entonces, cuidado cómo resuelven las ecuaciones, porque a veces cometen errores ya a esta altura de la vida, diría yo, infantiles, ¿no? 2584 va a quedar dividido 10 y me va a quedar 2 A1 más 57. Esto se puede simplificar un poco, ¿no? Por 2. Entonces, ¿cuánto nos queda? 2584 dividido 2. Va a ser 1, bajo el 5, 2 por 4, 2 por 2, 4 sobre 1, 9.
0 bajo el 4, 2. Es decir, que esta cuenta da 1292 dividido 5. Simplifico por 2, numerador y denominador. Paso restando el 57. Y eso es 2 veces a 1. Ahora hay que hacer esta cuentita. Para hacer esa cuentita lo que tenemos que hacer es sacar como un denominador. Piensen que acá es como que tienen un 5. Entonces, ¿qué va a ser? Denominador 5 de 1295 menos 5 por 57. 1292 profe. 1292, ¿es esto? No, el de arriba que pusiste El de arriba. 95. Esto había Ahí quedado, está. no sé por qué puse, sí, había quedado un 2, ¿no? Entonces, 57 por 5. 5 por 7, 35. 5 por 5, 25, 28. O sea que esta cuenta, 5 por 57, es 283. 283. Esto es 2 veces a 1. Bueno, entonces ahora hacemos 1292 menos 283. 12 menos 3 es 9. Este me quedó en 8. 8 menos 8, 0. 2 menos 2, 0. 1. 1009 es este cociente sobre 5. Eso es 2 veces a 1. Lo que significa que a 1, el 2, que lo está molestando, pasa dividiendo. Entonces A1 resulta ser 1009 dividido 2 por 5. Es decir, que es 1009 sobre 10. Ese es el valor de A1. ¿Está bien? Si ya conozco A1, conozco cualquier elemento de la progresión aritmética porque conozco que la razón, que la diferencia que me dieron como dato es 3. ¿Bien? Entonces, ¿cómo fue este problema? En este problema me dieron la suma de los 20 primeros términos de una progresión aritmética y me dieron el dato. Y me dieron también la diferencia. Entonces, puedo encontrar entonces supongamos que me dicen hallar A1. Entonces, pienso que es la suma de una progresión aritmética, es la cantidad de términos que se están sumando, el primero más el último de los que se suma, dividido 2. El último de los que se suma no lo tengo, pero lo que pasa es que nosotros sabemos que el término general de una sucesión aritmética tiene esta estructura. Es el primero, si acá dice n, acá va n menos 1 por la diferencia. Entonces, nosotros no tenemos a 20, pero podemos pensar que a 20 es A1 más 19 por B, que es lo que reemplacé acá. Entonces me ha quedado 2 veces la letra, la sub 1, más 5, esto da 3, da 57, acá lo que simplificamos fue el 2 con el 20, me dio 10, bueno, todo eso es 2584, de ahí despejé a 1 con cuidado, y me queda entonces lo que vale a 1. Ya conozco a 1 la diferencia, entonces supongamos que ahora yo le digo, bueno, ¿cuánto vale a 25? ¿Cuánto vale a 25? Y a 25 es, ¿está bien? A 1 más 24 veces B. O sea que reemplazamos, a 1 es este número, sobre 10, más 24 por 3.
Y hay que hacer esa cuenta, ¿no? 24 por 3, hacer la cuenta. 4 por 3, 12, 120, creo que da. Si no me equivoco. 3 por 4, 12. No, ¿qué estoy diciendo? Cualquier cosa. No me escucho. 76. 4 por 3, 12, 72, ¿no? 72. Bien. Entonces esto es 72. Lo van a sumar con esta fracción y ahí tienen el resultado. Eso queda para ustedes. No aproximen, ¿eh? Lo dejan como fracción, porque seguramente esto, 720 más esto, va a quedar, no va a ser simplificable por 10 ni por 5, porque esto va a terminar en 720, va a seguir terminando en 9, o sea que no es divisible por 10, porque no es ni por 2 ni por 5. Bueno, entonces acá encuentran el A25. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, supongamos, para variar un poco, supongamos que variar un poquito. Supongamos que me dice, la suma de los 12 primeros términos de una progresión aritmética es menos 584. Hallar la diferencia sabiendo que, alguien me tienen que dar, sabiendo que A1 es igual a 5. Es decir, ¿qué es lo que sé? Sé que S igual a la suma desde J igual 1 hasta 12 de los AJ es menos 584. Ese es el valor. Ahora, ¿cuál es la expresión de sumar 12 términos en una progresión aritmética? Y es 12 por A1 más A12 dividido 2. A12 no lo conozco. ¿Está bien? A12 no lo conozco. Lo único que conozco es A1. Entonces, acá lo que voy a tener que hacer es escribir A12 usando A1. Vamos a escribir A12 usando A1. Todavía se los podría haber un ejercicio más complicado que se los voy a dar de deber. Entonces, miren lo que estoy por hacer. Bueno, A12, acuérdense que es, como el dato es A1 más 11 por la diferencia. ¿Están de acuerdo, no? A12 es A1 más 1 menos que el 12 por la diferencia. La diferencia no es conocida. A1 sí. Entonces, A1 vale 5. Entonces vamos a reemplazar en esa S, que vale menos 1000, vale menos 584. Es 12 que multiplica a A1, que vale 5, más A12, que lo voy a escribir entre paréntesis para que visualicen quién es 5 más 11D, todo dividido 2. Eso es lo que sé. Y ¿qué es lo que tengo acá como incógnita? La D. Bien, entonces tenemos menos 584, vamos a simplificar un poco las cosas de este lado.
Acá tenemos 2 y acá entonces me queda 6. O sea que va a ser 6. ¿Qué pasa dentro del paréntesis? Puedo asociar de otra manera. Sumar 5 más 5 que vale 10 más 11 por D. Acuérdense que lo que no conocen es D. O sea que simplifica. Hay que despejar la D con mucho cuidado. Acá tenemos, pasamos este 6 que multiplica todo, pasa dividiendo. Entonces vamos a tener menos 584 dividido 6. 9 y 8 no, pero sí es divisible por 2. ¿Bien? 584 lo vamos a dividir por 2. 2 por 2, 4 sobra 1, 9, 0, 2. 2,92. ¿Está bien? Esta cuenta da 2,92. Ya lo sabemos. 2,92. Eso va a ser igual a 10 más 11 por B. O sea que esto nos queda menos 2,92 dividido 3 menos 10 igual a 11D. ¿Bien? Entonces, acá hacemos esta cuenta de fracciones. Acá es como que tenemos un denominador 1, entonces queda menos 2,92 menos 30 dividido 3. Esto da 62 menos 2, 62 dividido 3 es el primer miembro. ¿Está bien? Todo este primer miembro da menos 2,62. Esto es 4 y 6, 10, o sea que no es divisible por 3. Entonces, estamos teniendo lo siguiente. El menos 2,62 tercios es 11D. ¿No? Este 10 pasó restando, hicimos la cuenta y nos quedamos con 11D. Esto menos 10 da esta expresión. Y ahora va a pasar el 11 dividiendo, la diferencia va a quedar menos 2,62 dividido 11 por 3, que es 33. Este número será divisible por 11, 2,62 dividido 11, van a ver que no, pero yo para que hagan la prueba, porque por 3 sabemos que no, ya sabíamos que no era divisible por 3. Ahora, ¿será divisible por 11? Uno siempre lo prueba, ¿no? Si pongo 2, me da 22, sobran 4 bajo el 2, y 42 no es divisible por 11. Por lo tanto, la expresión de la diferencia es esta. Bueno, salió al final que la diferencia vale menos 262 sobre 33. Entonces, conocida, ¿cómo fue el ejercicio? Conocida la suma de 12 términos, es esto, y conocido el A1, nos pidieron encontrar la diferencia. Entonces, ahora el problema es el siguiente, la solución que tenemos es la siguiente, que si ustedes conocen el primer término y la diferencia, conocen toda la progresión. ¿Entienden? ¿Se entiende? Bueno, entonces, un problema más complejo, que se los tiro no con armas, sino para que lo hagan. La suma de los primeros 35 términos de una progresión aritmética es 3.547, por ejemplo. Hallar
D, sabiendo que A5 es igual a 24 y A42 es igual a 225. Entonces, ustedes les va a quedar A1 en función de D y después van a usar la suma de la progresión. En lugar de darle A1 o la diferencia, les damos dos términos de la progresión, parecido a lo que hicieron en otros ejercicios. Entonces, jugar. ¿Qué pasa cuando conocen dos términos de la progresión? Cuando conocen dos términos de la progresión, si pueden hallar A1 y D. Fíjense si pueden hacerlo. Si eso se puede, después usan que tienen la suma de los primeros 35 términos y se les pide hallar la diferencia. ¿Es necesario esto? Sí, ¿no? Con uno solo le voy a poner, porque si no es muy elemental. Esperen. Si A5 vale, en lugar de darle 2, le doy uno solo, porque si no es muy trivial. No tiene mucho que hacer. A ver, me parece que les puede faltar algo. No, sí, le voy a tener que dar otro. No va a salir. Tengo miedo que sobre información, pero bueno, no importa. Si sobra, no importa. Con estos dos pueden hallar a uno la diferencia. Entonces, en lugar de... Esto sobra. Esto sobra. Bien. Bien. Entonces, pueden hacer esto como ejercicio de deber. Bueno, se han tenido que ir, obviamente porque algunos trabajan, y traten de para la próxima, para el lunes, traer todo lo, ¿cómo se llama? Todo lo posible. ¿Qué quiere decir todo lo posible?